Tenemos la visita de Federico Sturzenegger aquí con nosotros, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que suele venir a visitarnos, cosa que me da mucha alegría y mucha satisfacción. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? E hincha de gimnasia, como Nachito, pobre que se encuentran y sufren. Por favor. Estoy cansado. Y encima el domingo el clásico, así Escuchá, en el minuto 93 nos metieron un gol ayer, así que... Y bueno, vale, si estaba dentro del horario, vale, dentro del plazo. que no comment. Escúchame, bueno, vamos a hablar un ratito, Federico, de varias cosas. Está cambiando el mundo, es una cosa increíble. Está cambiando Argentina también. ¿Y está cambiando Argentina? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no viste esta...? Bueno, no solo mañana el presidente va a estar con Trump, que creo que cuando te referís a cambiar el mundo te referías a Trump, ¿no? Y a todo lo que Trump, pasó por hoy, supuesto, sí. Pero mañana el presidente, bueno, creo que va a tener anuncios interesantes, va a ser muy interesante. ¿Ah, sí? Se lo vamos a dejar a él, por supuesto, sobre eso no vamos a Pero anticipar avisó nada. que venían dólares a raudales, hasta las orejas. No, pero es como porque ese no solo es un tema de lo que ha negociado el ministro Caputo, sino también hay un tema comercial, ¿no? Y que me parece que eso va a abrir oportunidades muy interesantes. Bueno, después, obviamente, lo de OpenAI, que es esta inversión de $25.000 millones en la Patagonia, que me parece que es como un símbolo de una cosa que viene muy grosa en Argentina. Que Ahí tuviste algo que ver vos. Bueno, sí, no, más o menos, pero yo digo, hay una cosa para mí muy simbólica, que es que Argentina se va a convertir en el país con la energía más barata del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de gas. Ah, por el gas. Y el gas, vos sabés que el gas es difícil de transportar, no es como el petróleo. El petróleo vos lo transportás y por ahí te vale lo mismo el petróleo en Arabia Saudita que en Japón, ¿no? De hecho, que el mundo haya encontrado un combustible como el petróleo, que es tan fácil de transportar, permitió que, por ejemplo, que apareciera un Japón que no tenía ninguna energía, Claro, y desarrolló toda una industria. No es como que la energía iba al lugar. Pero el gas es diferente, el gas es más difícil de transportar porque el gas es un gas, ¿ok? Es un gas. Sí, Vos se para va. ¿Eh? Si no Se lo va. contenés, se va. Claro, bueno, pero entonces vos para transportarlo lo tenés que hacer líquido. Y para hacerlo líquido, ¿sabes lo que tenés que hacer con el gas? A ver. Lo tenés que bajar a 270 grados, a menos 270 grados. O sea, flor de heladera lo tenés que hacer. Cuando al gas lo pones a esa temperatura y se hace líquido, ahí lo podés meter en esos barcos, viste, que tienen como esas grandes bolas. Lo tenés que mantener frío, porque si no estallás en pedazos. Y eso hace que el gas, que por ahí en Neuquén valga $2, ponele la unidad que sea, ese mismo gas puesto en Alemania vale 8. Qué increíble que el frío que nos tocó en suerte de pronto sea una tremenda ventaja. Igual ¿no? menos 270 le tenés que meter. No, está bien, pero bueno, pero por algo el proyecto del que hablabas vos se va a hacer en la Patagonia. El de OpenAI se hace claro porque, obviamente, para esos servers... ¿Por qué ahí? No, claro, porque genera mucho calor. Entonces, en los lugares, digamos, de frío eso ayuda. No, pero sobre todo es por la energía, porque consumen mucha energía. Entonces vos usas... termino la idea. Sí. Ese gas que en Neuquén va a valer 2, en Alemania o en Estados Unidos va a valer 8. Entonces, si Argentina es un país mínimamente normal, que es lo que está tratando de construir Javier, un país donde vos sabés que los derechos de propiedad se respetan, que tiene una macro ordenada. En términos económicos, quiero aclarar que te estás refiriendo a eso. Bueno, yo creo que Javier lo está tratando de hacer normal en muchas dimensiones, pero digo, en lo económico. Sí. Entonces, ese alemán va a decir, ¿por qué produzco acá con el gas a 8? Si puedo producir en Argentina. Ahí está, a 2, ¿no? Entonces vos pensás que, por ejemplo, en Estados Unidos también encontró un montón de gas en Texas, menos que el que tiene Argentina, para que te des una idea, y Estados Unidos empezó a reindustrializarse. O sea, un montón de industrias empezaron a volver a Estados Unidos después de décadas, digamos, de una caída de la producción industrial en Estados Unidos para usar ese gas. Entonces, lo de OpenAI, disculpame que me hago esta larga explicación, pero que es como muy estructural de las cosas que están pasando, y que están pasando porque Javier logra consolidar una situación de estabilidad en la economía. Lo de OpenAI es un ejemplo de eso. Es alguien que viene a aprovechar esa energía, porque vos pensás que el proyecto de OpenAI es armar una central de producción de electricidad con gas de Neuquén y eso alimenta a los servidores, ¿no? Entonces, digamos, Argentina está con la posibilidad de desarrollar una reindustrialización basada en una ventaja genuina, competitiva, real, que podría tener
en industrias que usan la energía, de las cuales la inteligencia artificial es una, ¿no? Así que Y imagínate. una si no es para- reindustrialización postindustrial, porque es inteligencia artificial, no es la Claro, es industrialización. moderna, sí, sí. No, y va a haber otras cosas como petroquímicos, plásticos, fertilizantes que también usan mucho. O sea, es diverso. Lo que digo es que Argentina desarrolla una capacidad para generar una industria competitiva a nivel mundial. Pero repito, y lo mismo pasa con minería. Viste que minería también es como. Yo a veces digo, los chilenos exportan 50.000 palos de minería, 50.000 millones de dólares. Sí. Y la Argentina exporta 4.000. ¿Por qué? Bueno, tenés dos hipótesis. Una hipótesis es que cuando Dios creó los Andes, porque hasta la frontera, meto todo el cobre y el oro de un lado. Claro. Esa es hipótesis 1. La hipótesis 2 que somos unos pelotudos. No, sin duda la hipótesis 2. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al informativo y avanzamos con Federico Sturzenegger. Con Federico Sturzenegger aquí en la mesa, aquí en los estudios de Radio Mitre, lo que nos da mucha satisfacción. Hoy celebraste al Premio Nobel de Economía, a quien entiendo que conoces. Sí, bueno, fue mi profesor. Cuando yo estudiaba en Estados Unidos era una materia con él. Es un francés muy simpático. Philippe Aguillon. Aguillon. ¿No? Se lo dieron a 3, ¿no? A Philippe Aguillon es al que conozco, es un tipo muy acelerado, simpatiquísimo. Hace unos años, cuando estaba en la Universidad de Itela, lo invité a Argentina a dar una serie de conferencias, así que estuvo toda una semana acá con nosotros. Un tipo interesante, él trabaja sobre temas de crecimiento económico, ¿no? Que era un poco también lo que estábamos hablando, Eso, ¿no? por eso te traje el tema, el crecimiento económico, porque se hablan de grandes cosas. Mañana va a haber una foto impresionante de Milei con Trump, y el que nos escucha dice, ¿y yo cómo llego a fin de mes? Sí, bueno, lo que pasa es que es como cada uno de nosotros en nuestras familias. No es como que vos te levantás de un día al otro y sos rico, ¿entendés? Se resolvieron todos sus problemas. Es una construcción, ¿no? Claro, Argentina sí. viene de muchos años de caída, ¿no? Por eso yo creo que con Javier la tendencia cayó. O sea, décadas de subir la pobreza, ahora la pobreza cae. Y la gente dice, bueno, pero yo todavía soy pobre porque Claro. Argentina sigue siendo un país pobre y ¿qué onda? Pero bueno, lo que está claro es que la tendencia cayó. La inflación subía, la inflación bajó. Hay un número para mí que es el más terrible y el más duro para todos nosotros, que a veces creo que todos lo conocemos internamente, pero el número no se conoce, que es que en los 10 años previos a la llegada de Javier Milei, 2 millones de argentinos se fueron. Sí, te escuché o lo leí en algún tuit tuyo que pusiste eso. 2 millones de argentinos Es casi como que no lo podemos creer, ¿no? jóvenes, además. Y los que se fueron los jóvenes, Sí. ¿no? Yo digo, se fueron los jóvenes de los más desfavorecidos, porque Argentina no les ofrecía. ¿Qué les ofrecía? Un país donde con el kirchnerismo solo crecía la pobreza. Se fueron los hijas y las hijas de la clase media, se fueron las hijas y las hijas de las clases más pudientes. Entonces yo digo, ese sistema de las castas que Javier nos cuenta, y a alguna gente en Argentina le habrá ido bien, a otra, como conjunto de sociedad nos ha ido muy mal, pero nos hizo pagar el precio más alto que podemos pagar, que es perder nuestros afectos. Porque Bueno, durísimo, una emigración de la que no somos del todo el conscientes. 5% de la 5%. población, ¿no? Es un Entonces, montón. es un 5 montón. sobre Pero 40 todos millones. tenemos o hijos que se nos han ido, O sobrinos, sí. sobrinos, amigos, parientes, hermanos, ¿no? Entonces, Federico, y a pesar de toda la desgracia del kirchnerismo, digamos, en provincia ganaron. ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? bueno, me parece que son distintos factores. Yo creo que en el interior del país se respira otro aire, ¿no? O sea, estábamos hablando Sí. del tema de la minería, estábamos hablando de la energía, estamos hablando del transporte, del agro, digamos, creo que hay muchos factores. Yo a veces digo, bueno, por ahí la gente también en algún sentido lo votó a Javier para un cambio muy contundente y es también como porque el kirchnerismo sacó la misma cantidad de votos o incluso menos que los que había sacado, ¿no? Entonces creo que a nosotros lo que nos pasó fue que alguna gente que nos había apoyado en el balotaje, digamos, ojo, porque el balotaje siempre es diferente, ¿no? De las elecciones de medio Sí. término, incluso una primera vuelta. Pero bueno, alguna gente que a nosotros nos votó en el balotaje, por ahí en esta vez no se sintió, digamos, motivado para ir a votar y yo lo tomo como por ahí como una autocrítica que uno tiene que hacer de que, bueno, tiene que hacer mejor y más, ¿no? Correcto. Yo siempre a veces cuento, por ejemplo,
nosotros hemos dicho que no va a haber más obra pública, lo cual yo suscribo plenamente y lo he contado acá y en muchas entrevistas, es el nivel de corrupción que tenía el kirchnerismo con la obra pública, hay que hacerlo eso de otra manera. Pero bueno, si lo va a hacer el sector privado, entonces tenemos que hacer que eso se movilice, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha llevado mucho tiempo, un tema que muchísima gente que nos está escuchando se va a entender, es el tema de las rutas, ¿no? Nosotros las rutas las tenemos que pasar al sector privado. Bueno, y la verdad que nos demoramos en eso, ¿no? Entonces... Está bueno que lo reconozcas, porque es verdad, pasaron 2 años, o casi 2 años. La verdad que yo te digo, no es tampoco tan fácil, porque nosotros tenemos que licitar las rutas, y entonces venía la gente que tiene que poner plata para hacer las obras, etcétera, y dice, bueno, ¿y vos cómo acá siempre que vinieron los cucas, después nos pasaron las tarifas, cómo vos me garantizás? O sea, Argentina es Argentina. Entonces digo, no es tampoco que a veces parece más fácil de lo que es, ¿no? Pero yo ahí hago una mea culpa, digo, eso lo tendríamos que haber hecho más rápido. Bueno, yo creo que la rueda se puso a rodar. Vos sabés que la semana pasada se abrieron los sobres para la ruta 14, que es la 12, ¿no? También, la 14 y la 12 claro, me parece. La 12, la del Mercosur. Sí. Y, Muy importante. perdón, sí. Y entonces tuvimos 7 oferentes. Ahora el 2 de noviembre se van a abrir ya los sobres, y justamente hoy Martín Macarone, que es el secretario coordinador del Ministerio de Economía que está a cargo de esto, me comentaba antes de fin de año todo el resto de los corredores también ya van a estar licitados. Pero bueno, quizás nada, me parece que tenemos que tomar ese mensaje como básicamente como una señal de advertencia para mejorar la gestión. Correcto. Perdón, Federico, con las privatizaciones, ¿no sentís también que pasó lo mismo con las rutas? Puede ser, sí, puede ser. Quedó un poco podrían haber acelerado mucho más. Nos está llevando más de lo que yo pensaba para poder adelantarlo. Bueno, y creo que eso es un poco... Lo discutíamos, ¿no? No sé si es que la gente quiere más kirchnerismo, por ahí la gente quiere digamos, que nos movamos un poco más nosotros. Así que creo que lo que ha hecho Javier es extraordinario. O sea, nosotros, digamos, también lo tengo que reconocer, o sea, tenemos un superávit fiscal, eso es lo que va a consolidar la baja de la inflación y va a hacer que Argentina tenga una inflación normal. Lo decía hace un rato Tato, hemos puesto a 12 millones de Argentina por encima de la línea de pobreza, lo cual no quiere decir que la gente esté bárbara festejando, pero definitivamente es después de muchos años de crecimiento de la pobreza, bueno, empezamos a ver otro camino. Y lo que yo te hablaba recién, que hablábamos de lo OpenAI, de la energía, cómo la energía va a llevar a la industrialización, tenés como otra pata que también tenés un boom de la minería, y lo que para mí una cosa que por ahí está muy interesante es que el boom de la minería va a generar un boom del transporte, porque las mineras dicen, yo solo puedo producir si tengo los trenes. Entonces están interesados en que poner a punto la red ferroviaria, que es un pendiente de Argentina hace 70 años, ¿no? Básicamente el cobre, ¿no? Cobre, oro, pero también el tren que va de Buenos Aires a Neuquén, las propias petroleras dicen, yo necesito esto. O sea, me parece que, vos me preguntabas, la gente dice, ¿qué tengo yo en esto? ¿Qué veo? ¿Cómo me conecto? ¿Dónde me toca? ¿Dónde me toca dentro de esto que está contando Sturzenegger? Pero yo digo, los trenes va a ocurrir en el próximo año. O sea, si nos juntáramos de acá a un año, vamos a estar hablando de todas las inversiones que está haciendo el sector privado en trenes. La expansión de la minería va a generar 1 millón de puestos de trabajo. ¿Tanto? 1 millón de puestos de trabajo. Lo que estamos hablando de energía va a subir las exportaciones de Argentina 40%. Estoy diciendo que eso... Entonces, yo te decía que esto es como que no cambian las cosas de un día para el otro. Pero lo que tenemos que entender es que estamos en un proceso. Yo creo que si Argentina consolida lo que está haciendo Javier, que son 2 cosas primordialmente, que es el equilibrio fiscal, o sea, tener, digamos, la casa fiscal en orden, que es la base fundamental de la estabilidad macroeconómica, que nadie lo ha hecho antes. Y que no piensen que eso tampoco es soplar y hacer botella, eso es pelear todos los días para que eso siga así, a veces con un Congreso que está, viste, te está envenenando. El Congreso es un cambalache. También debo decirte que esto que vos bien señalás, fue posible porque la sociedad acompañó. Por supuesto. Que no se equivoque el gobierno en creer que es mérito del gobierno haber bajado la inflación. La inflación la pudieron bajar porque la gente acompañó el ajuste. Bueno, sí, yo ahí si me permitís, te la daría vuelta un poco. A ver, dale. Parece como que es importante esto
más allá que te redondeo la idea original que es equilibrio fiscal y respeto a los derechos de propiedad, eso es lo que necesitas para que Argentina... No, está bien, sí. La gente venga a invertir. Por eso escucharlo a Kicillof después de las elecciones, decir que no se arrepiente de las expropiaciones, que van a defaultear la deuda, es destructor de eso que nosotros necesitamos para que Argentina crezca y que esas inversiones crezcan, ¿no? Pero bueno, el tema es que es creíble porque lo hicieron ya. Pues Sí. yo te diría, si para cualquier otro que dijera eso, digo, bueno, es una cosa que dice de campaña, Bravucón. pero no, lo hicieron, ¿no? Entonces me parece que eso es como importante, eso es importante como remarcarlo, ¿no? Sí. No, pero yo te decía lo de la sociedad, porque la verdad es que el esfuerzo lo hicieron todos los argentinos. Sí, pero ahí te voy, te lo A doy, ver, te lo dámelo- doy vuelta. dámelo vuelta, por Te lo eso doy vuelta, te lo doy volví vuelta. al tema porque quiero que redondees la idea. Es importante. Cuando el Estado es grande, Sí, alguien tiene que pagar ese gasto que hace el Estado. sí. Entonces o lo pagamos con impuestos o lo pagamos por ahí con emisión monetaria, si no hay impuestos, y eso genera inflación. ¿Está bien? Pero así como en nuestras casas, cada peso que gastamos, la guita de algún lado sale, el Estado es lo mismo. Entonces, yo te pregunto lo siguiente, si el Estado es grande, ¿tenemos que poner muchos impuestos o pocos impuestos? Muchos. Muchos. Entonces el ajuste es el Estado grande. El ajuste de la gente Sí, sí, y la claro. guita para los políticos. Sí. Porque el Estado grande es el político que te dice, che, dame tu guita, que yo te voy a decir cómo la voy a gastar. Y quédate tranquilo que va a estar bueno para vos, etcétera. Eso pero lo ¿ok? siguen diciendo, ¿no? Lo siguen diciendo. Es decir, Y lo hay- siguen haciendo. hay síntomas de corrupción. A ver, Kicillof aumentó los impuestos el día después de la Sí. elección. Entonces, ahora, vos cuando bajás el gasto, vos cada peso que bajás de gasto es un impuesto menos que tenés que cobrar. Entonces, cuando Javier baja el gasto 5 puntos del PBI, es tremendo, quiere decir que hay 5 puntos menos de impuestos que le cobra a la gente. ¿Y cuál fue el impuesto más importante que bajó? Inflación. La inflación, Claro. la inflación monetaria. Y como le bajó la inflación monetaria, perdón, Bien la alumnos emisión- Pilman. Bien, muy bien. Escuchando No, profesor pero Sturzenegger. se sigue la lógica, ¿no? Entonces, obvio. vos bajaste el gasto, bajaste la emisión, bajaste la inflación, ese es un impuesto que primordialmente lo pagan los más pobres. Y por eso el número estadístico es que pones a 12 millones de argentinos por encima de la... Entonces digo, esa gente venía ajustada por el kirchnerismo porque Sí, la inflación sí. les comía. Repito, lo que pasa que, nada, Argentina es un país que se empobreció. Entonces la gente dice, pero ustedes me dicen que cambió la tendencia, que está mejor, pero yo sigo con todo, primordialmente con los mismos problemas. Está bien, ¿entiendes? está bien. Vos decís que... No, yo lo que digo es que el Está bien, Estado... que no el hay, Estado no es le- que hay un ajuste, El sino que Estado hay, ajustó antes. no es que hubo un ajuste, sino que hubo un reordenamiento importante. No, el que ajustó fue el Estado. Claro, claro. O sea, nosotros pensamos, Tato, que nosotros hemos encontrado ministerios blue. Falso. ¿Viste cómo hay el, No, claro, era falso. mentira. No, como viste cómo está el dólar blue. Sí. Y te lo voy a contar, y ahora cuando te lo cuente, y el que nos escuche se lo va a visualizar. Vos tenías el Ministerio de Desarrollo Social que lo manejaba Victoria Tolosa Paz, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Oh, ¿Cómo no? sí. Bueno, Diablo. había un ministerio paralelo que lo manejaba un señor que se llamaba Emilio Pérsico. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Era una secretaría supuestamente dentro del ministerio. Era un pero ministerio como se llamaban paralelo. horrible. Era un ministerio paralelo. Sí, Entonces claro, vos se llama tenías miles, doble escuchá, función. tenías miles de personas que cobraban su sueldo. ¿Y quién pagaba esos sueldos? Nosotros dijimos, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está trabajando? Busquémosla, no la encontrábamos por ningún lado. Y eso lo pagábamos todos nosotros. Ese ordenamiento del Estado al que haces referencia, ¿continúa? ¿Va a continuar? Continúa, por supuesto que continúa. Nosotros, mira, a veces la gente me pregunta, porque nosotros hay más o menos unos 55.000 empleados públicos de unos 300.000 que se han ido, y la gente como que se preocupa, ¿no? Se preocupa por qué pasó con esa gente, etcétera, ¿no? Pero eso a nosotros nos permitió ahorrar $2.000 millones por año, esos 53.000 personas. Y eso quiere decir $2.000 millones por año que nosotros no tenemos que cobrarle de impuestos a la gente. Y eso quiere decir que le devolvemos a la gente $2.000 millones. ¿Qué hace la gente con $2.000 millones en el bolsillo? Los gasta. Los gasta. Consume. Los gasta. Y ese gasto crea empleo en otro lado.
O sea, la gente vas al supermercado, vas a comer afuera, te compras una pilcha, te dices me voy a Mina Clavero con la familia, no sé, lo que sea. Entonces, por eso el empleo en Argentina ha crecido en el último año, ¿no? Entonces, me parece como que es importante que ahora ese empleo es la gente gastando su dinero y no dándole ese dinero a un político para que el político decida en qué gastarlo. ¿En qué lo gastaba el político? Y lo gastaba en un ministerio paralelo. ¿Y qué recibía la gente de eso? No recibía nada. Obligación de ir a las marchas. ¿Cómo? Obligación de ir a las Claro, marchas. bueno, esos eran los gerentes de la pobreza que... Pérsico estaba ahí. Sí, claro, te intermediaban ¿Qué? eso. Sí. Bueno, ¿Qué va a pasar mañana con Trump? ¿Qué sabes? sé mucho. Lo que pasa es que no... No podés contar nada. Bueno, no, lo que pasa es que Estoy editando, Federico. yo se lo vamos a dejar al presidente. Nosotros recién hablábamos un poquito del off, que yo diría hay como dos dimensiones de esto, ¿no? Que es parte también de esto que está logrando el presidente Milei. Que nada, me parece que está bueno que lo podamos comentar, ¿no? Porque es mucho lo que está en juego en las elecciones, ¿no? No solo, como yo decía, el que nuestros hijos se vayan o no. Hay una parte que es la que ha tomado la atención de los medios, que es todo el tema este de los dólares, que si que compran pesos, todo eso, ¿correcto? Sí, Entonces, porque se fue el dólar en 1.500 y todos claro. nos asustamos. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, esa intervención de Estados Unidos, vos sabés que ocurrió parecida solo 2 veces antes. En México, ¿no? No, perdón, 3 veces antes, tenés razón. México, Alemania y Japón. O sea, claro, en su momento, cuando arrancaba, ¿no?, la economía alemana y japonesa, digo, para que lo tengamos en perspectiva de lo que estamos viviendo. Pero entonces eso ha sido una dimensión. Pero después hay otra dimensión en la que hemos trabajado muchos ministerios del gobierno que tienen que ver con lo que se llama el acuerdo comercial. Entonces el acuerdo comercial es nada, viste que Trump está como un poco duro con esto, así como a veces se pone duro y logró hoy lo que logró con los rehenes, ¿no?, israelíes en Gaza. En lo comercial, bueno, y entonces ahí va a haber como novedades también, me parece interesantes, que van a comentar mañana, donde, bueno, me parece que Argentina va a recibir una posición que es acorde a esta relación que ha establecido el presidente Milei con Trump, y que me parece que va a abrir interesantes oportunidades para muchos sectores.